Vamos a hablar de 11 términos básicos que debes conocer del mundo bursátil. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cuidando Mis Finanzas. Soy Alison Melo y quiero desearles un 2023 en el que todas sus metas y todos los sueños que ustedes se propusieron para este año los puedan cumplir y puedan llegar a conseguir esa tranquilidad financiera y unas finanzas personales súper saludables que sé que muchos anhelan. Como primer video del 2023 se me ocurrió hablar acerca de inversiones, pero para poder hablar de inversiones tenemos que tener unos conceptos muy claros y por eso hoy vamos a hablar de los 11 términos súper básicos que deben conocer cuando vamos a empezar a hablar del mundo bursátil, porque esta es una línea muy importante dentro de las inversiones que sé que muchos han averiguado, muchos tienen preguntas, dudas, pero lo primero es conocer de estos términos. Así que sin más rodeos, vamos a comenzar con el video. Cuando hablamos del mundo bursátil me refiero a todo lo que sucede y todo lo que está relacionado con la bolsa de valores o con el mercado de la bolsa. Si ustedes no saben de qué les estoy hablando, les voy a dejar por acá un video que hice explicándoles qué es la bolsa de valores y qué es todo este mundo bursátil, explicándoles y desmenuzándoles un poco todo este mundo para que empiecen a familiarizarse con este tema. Ahora vamos a hablar de 11 términos que yo considero que son básicos y que ustedes deben conocer precisamente si quieren incursionar y quieren tener inversiones en la bolsa de valores. Así que el primer término que deben conocer es diversificación. Cuando hablamos de diversificación se viene una frase muy común que yo se las he mencionado en muchos videos y que estoy segura que la han escuchado bastante, y es no poner todos los huevos en la misma canasta. Y esto se refiere a que en el momento en que se vayan a hacer inversiones o que se vayan a comprar acciones, bonos o algunos activos financieros que se muevan, por ejemplo, hablando particularmente de la bolsa, en el mercado bursátil, no concentrar todo nuestro dinero en un solo activo, sino diversificar, es decir, dividirlo y partirlo en diferentes activos donde ustedes puedan obtener diferentes rentabilidades y diversificar o desintegrar, no desintegrar, así como desagregar el riesgo que tienen cada uno de estos activos. Como les he mencionado en otros videos, cada activo financiero, dependiendo de qué tan riesgoso o qué tan poco riesgoso es, nos va a dar ciertas rentabilidades y también va a depender el tiempo en el cual tengamos estos activos. Así que en la medida en la que tengamos muy bien diversificado y muy bien desagregado el tipo de activos que tenemos, el riesgo que vamos a asumir es diferente y va a estar como más controlado. ¿En qué sentido? En que no va a ser el riesgo atado a un solo activo, sino que la mezcla de diferentes riesgos van a tener un riesgo promedio que ustedes van a poder asumir, y si hay alguna pérdida en alguno de los activos no van a perder toda su inversión y todo su dinero, sino que simplemente se va a afectar ese activo y el resto de activos va a soportar esa pérdida que hay en uno de los activos. Y eso básicamente es la diversificación. El segundo término es volatilidad. La volatilidad es la variación del precio de un activo. Resulta que en el mercado bursátil y el mercado en general, por los movimientos de oferta y demanda, que si no han visto el video de los términos de economía que deben conocer, también se los dejo por acá, donde ahí les explico qué es la oferta y qué es la demanda. Cuando están estos movimientos de oferta y demanda es donde se van regulando o se van moviendo los precios de un activo. En el mercado de valores y en la bolsa de valores funciona igual. Si un producto o si un activo financiero tiene una alta oferta o una alta demanda, su precio va a estar cambiando, y esas variaciones es lo que se llama volatilidad. Hay activos que son muy volátiles y que cambian muchísimo, y hay activos que no son tan volátiles, es decir, que su precio no se mueve mucho y que tiende a ser casi que estable. Les voy a dar un ejemplo que me parece que ahorita aplica bastante y que sé que muchos me van a entender, y es, por ejemplo, el dólar en Colombia. Hace unos años el dólar oscilaba entre los 3.000 pesos, pero sus movimientos no eran tan acelerados porque la economía estaba en una situación, digamos que estable, entonces no se daban esos movimientos tan acelerados. En los últimos 6 meses hemos visto que el dólar en Colombia ha pasado de
4.000, 3.800, 4.000 a casi 5.000 pesos en 6 meses. Eso es una alta volatilidad del precio. Entonces eso quiere decir que casi que todos los días está subiendo, bajando, cambiando. Es muy volátil porque la velocidad en la que cambia el precio es muy acelerada. Por eso ahorita el precio del dólar está tan cambiante, está tan volátil, y puede que un día amanezca en 4.800 y al día siguiente amaneció en 5.000. Y no tenemos la certeza de en qué valor se va a quedar, porque debido a lo que está pasando con la economía internacional, con la economía nacional, inflación, guerra y demás tantos factores que están influyendo en la economía, está haciendo que no solo el peso colombiano, sino las otras monedas, hablando específicamente de Latinoamérica y hablando por ejemplo del euro, de la libra esterlina y demás, han tenido movimientos tan acelerados que ahorita son altamente volátiles. El siguiente término que les voy a reforzar, porque ya se los comenté en un video, es acción. ¿Qué es una acción? Las acciones son activos financieros que representan el porcentaje de patrimonio de una empresa, es decir, representan una partecita de la empresa, y esto se hace porque las empresas para proyectos o para diferentes cosas necesitan apalancamiento y necesitan dinero, y una de las formas que existe en el mundo empresarial para poder obtener ese dinero sin endeudarse es ofrecer acciones de su empresa. Es decir, que las personas que compran acciones tienen una partecita de una empresa, y en algunos casos estas empresas pagan dividendos, que aquí, para resumirles rápidamente, el dividendo es un valor que la empresa reconoce a sus accionistas a partir de las utilidades que dejó la empresa. Entonces, si la empresa dejó 100 monedas de utilidad y los accionistas definen que haya un dividendo, una partecita de esas utilidades se va a ir para distribuirla a todos los accionistas de la empresa. Eso es lo que se considera como un dividendo. Las acciones dentro del mercado bursátil se consideran renta variable porque el precio, si bien las acciones cuando se emiten tienen un precio, cuando entran al mercado de valores, ellas por su oferta y demanda, esos precios empiezan a oscilar y realmente son variables dependiendo del comportamiento del mercado. No es un valor, tiene como un valor base, que es el que es cuando sale a mercado y cuando las empresas las ofrecen en venta. De ahí en adelante, cuando ya salen al mercado de valores, ya su precio va a depender de la oferta y la demanda. Es por eso que vemos, por ejemplo, en noticias o en informes económicos o algo así, el precio de Apple subió, el precio de Amazon bajó, el precio de Ecopetrol estable. Esos movimientos ya son o ya dependen del mercado bursátil, por ende se van a regular y se van a mover y van a depender de la volatilidad del precio, va a depender de muchos factores que ya más adelante vamos a hablar de eso, y ahí es donde se mueven los precios de las acciones. Las acciones, cuando las empresas la emiten, ellas pueden tomar la decisión si la venden a personas como tal o a empresas como tal, o sea, si se hace una venta directa o si sale de una vez al mercado de valores. Eso depende de esas emisiones, eso es un poco más específico. Si ustedes quieren que yo les explique eso, déjenlo aquí abajo en los comentarios y hacemos un solo video hablando de las acciones, porque también hay tipos de acciones. Hay acciones preferenciales, hay acciones ordinarias, y dependiendo de ese tipo de acciones vamos a tener ciertos beneficios y ciertas restricciones dependiendo del tipo de acción que tengamos. Entonces, esto es un mundo gigante. Si ustedes quieren que yo profundice en ese tema, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto les explico a detalle este mundo de las acciones. El siguiente término son los bonos, que también se mueven dentro de este mercado bursátil y ya les voy a explicar de qué forma. Los bonos son activos financieros también, que son llamados títulos de deuda. Es decir, yo empresa necesito apalancarme para X proyecto y lo que hago es que emito una deuda y busco personas que compren esos títulos de deuda, o empresas o figuras que compren esos títulos de deuda, y yo como empresa les reconozco un interés ya pactado, un interés fijo que se llama cupón por comprar estos títulos de deuda, y ese dinero con el que ellos compran son con los que yo financio mi proyecto. Es algo así.
Estos títulos son considerados como renta fija porque la rentabilidad o el interés que yo reconozco a esas personas que adquirieron estos títulos de deuda ya está pactado, es un interés fijo. Entonces va a depender obviamente de a qué plazo se define esa deuda, 5, 10, 15, 20 años, y es la figura que usualmente utilizan los bancos centrales de los países cuando emiten títulos de deuda. Entonces esos son los bonos del Banco de la República acá en Colombia, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, de la Reserva Federal de los Estados Unidos y así, y esos se comercian entre países y demás. ¿Qué pasa? En el mercado bursátil, los bonos usualmente hacen parte de los fondos de inversión y hacen parte de esa capsulita o de esa categoría de renta fija. Los fondos de inversión usualmente están constituidos por diferentes activos financieros y donde la mezcla de esos diferentes activos es los que nos da cierta rentabilidad y cierto riesgo. Ellos por principio ya tienen un riesgo diversificado porque está compuesto de diferentes tipos de activos. Los activos más seguros son estos títulos de renta fija, que son los que les estoy mencionando, que son los bonos. El siguiente término que ustedes deben tener muy presente en el mercado bursátil es el precio de mercado. ¿Qué pasa? El precio de mercado es el precio que tiene un activo financiero en el momento en el que se está transando en el mercado. Entonces, por ejemplo, hoy a las 2 de la tarde el precio de la acción de Ecopetrol es ese es el precio de mercado. Y ese precio de mercado se define, por lo que ya les he dicho en el video, por los movimientos de oferta y demanda de este activo, qué tanto lo están comprando, qué tanto lo están vendiendo, cómo se está comportando en la bolsa de valores y en ese momento como tal, ese es el precio de esa acción. Por eso, las bolsas de valores siempre están actualizando los precios que van teniendo las acciones a lo largo del día porque dependiendo de la operación que ustedes quieran hacer va a ser el precio al que ustedes van a acceder, a ese precio de mercado que es el precio que tiene ese activo en el momento. El siguiente término que me parece muy importante que ustedes conozcan es comisión. En el mercado de valores, y voy a hablar específicamente de Colombia, que es el que conozco más cercano, en el mercado de valores, yo como persona natural, o sea, yo Alison Melo aquí, no puedo ir a la bolsa de valores y decirles, buenas, quiero comprar una acción. ¿Qué pasa? Que yo tengo que acceder al mercado de valores, a la bolsa de valores a través de unos intermediarios. Estos intermediarios son conocidos como comisionistas de bolsa y en el momento en el que yo me pongo en contacto con un comisionista de bolsa y él es el que hace las operaciones de comprar o vender activos que yo le digo, esa persona gana una comisión por hacer ese trabajo, por intermediar mis inversiones y por ser el que toma las decisiones y el que maneja esas inversiones que yo le estoy diciendo que maneje y que yo le estoy diciendo que adquiera o que venda o que mueva en el mercado de valores. Eso es la comisión, es ese porcentaje que debemos reconocer, lo que debemos pagarle a ese intermediario por representarnos en el mercado de valores y por hacer nuestras operaciones en el mercado de valores. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque en el momento en el que ustedes van a hacer inversiones en la bolsa de valores, el dinero que ustedes van a invertir no solo va a ser lo que ustedes van a comprar o van a vender por las acciones, por los activos financieros, por lo que sea que ustedes estén transando, sino que esto le deben sumar la comisión que se le debe reconocer al comisionista de bolsa, que es el que está allá haciendo la operación. Cuando me refiero allá es en el mercado como tal, ya sea de forma presencial, de forma virtual, bueno, eso ya es otra cosa, pero es el que los representa a ustedes y es la cara que está frente al mercado de valores tomando las decisiones. El siguiente término que también es muy importante y que cuando empecemos a hablar mucho más de este tema del mercado bursátil lo van a escuchar muchísimo y es el análisis técnico. El análisis técnico es un tipo de análisis bursátil el cual les permite a ustedes analizar los activos financieros que quieran analizar a partir de los movimientos y del comportamiento que va teniendo ese activo
en el mercado de valores. Y este análisis se hace a partir de ciertos gráficos que son muy típicos y muy característicos del mercado bursátil. Entonces ustedes van a escuchar términos como velas japonesas, como bandas de Bollinger y como otros tipos de análisis que están basados en gráficas, en tablas y todo esto, que lo que mide realmente es el comportamiento histórico de una acción o de un activo financiero y posiblemente qué comportamiento va a tener. Este tipo de análisis lo que les permite a ustedes es tener, como les mencioné, ese análisis de un comportamiento histórico de cómo se ha venido comportando desde hace 8 días, un mes, 3 meses, un año, 5 años, y les muestra qué tendencia ha tenido ese activo hacia el alza o a la baja, pero nunca, y esto quiero que lo entiendan y lo tengan súper claro, nunca les va a predecir el comportamiento de un activo. Ellos no predicen, ellos simplemente hacen un análisis del histórico de ese activo, cómo se ha comportado, y cuando tiene cierto comportamiento usualmente qué es lo que va a pasar, pero no predice, no les va a decir mañana qué va a pasar, nada de eso. Eso es un análisis histórico. Así que cuando analizamos activos financieros del mercado de valores, no nos podemos concentrar únicamente en el análisis técnico. Así que el siguiente término que les voy a mencionar es el análisis fundamental. El análisis fundamental también es un tipo de análisis bursátil que lo que busca es analizar el precio de un activo a partir de ciertas y diferentes variables que lo impactan. Estas variables usualmente son variables de contexto, es decir, unas internas y unas externas. Variables internas, estados financieros, planes de la empresa, cuál es el crecimiento o la proyección de la empresa a 5 años, a unos años, en proyectos, en crecimiento, en ampliación, bueno, en fin, cuál es el destino de la empresa, y otros de tipo externo que son el sector al que la empresa pertenece, qué está pasando en la economía del país, qué está pasando en la economía del sector. Y cuando hablo de qué está pasando en la economía, es ese entorno económico no solo a nivel nacional, que es lo que está pasando en el país, sino también a nivel internacional. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el mercado de valores con todo lo que está pasando, por ejemplo, con lo que pasó en el casi golpe de estado en Brasil, con lo que está pasando en Perú, con no sé, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, con lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Colombia, hablando específicamente de Colombia, la inflación, con todo este nuevo año, cambio de salario mínimo, todo este tipo de cosas? Entonces, todas estas variables que son internas de la empresa y que son externas son las que permiten analizar qué está pasando con el precio qué tan sensible es a este tipo de variables y cómo se puede comportar. Como les digo, esto también es un análisis de caso, esto es un análisis de comportamientos históricos y demás. No son análisis que les permita a ustedes predecir, pero sí les da idea de más o menos qué va a pasar con ese activo financiero para que ustedes puedan tomar decisiones. Hay otro tema muy importante aquí dentro del análisis fundamental, que es la valoración de las empresas. A las empresas se les hace cierta valoración para definir en qué estado está la empresa y realmente las acciones o realmente esos activos financieros de las empresas si cuestan lo que es, qué está pasando, en qué situación se encuentra la empresa. Se hace un análisis muy profundo de la empresa también, que esto habla de la parte interna, que es donde entra el tema de valoración de empresas, que eso es todo un mundo dentro de las finanzas. De hecho, cuando yo estudié finanzas eran casi como 2 materias, como 3 de hecho, dentro de mi pensum, porque el tema de valoración de empresas es gigantesco. Entonces, en el momento en el que hablamos del mercado de valores, tenemos que tener en cuenta que mucho de lo que se maneja y de cómo va a operar y de cómo debemos operar como inversionistas hace parte tanto del análisis técnico de ese comportamiento neto del activo como de lo que está pasando en su contexto interno, externo a nivel nacional e internacional, que es este análisis fundamental. El siguiente término es capitalización bursátil. La capitalización bursátil o capitalización de mercado o valor de mercado es el valor que tienen todas las acciones de una empresa en el momento en el mercado bursátil. Es decir, una empresa
tiene X número de acciones que cuestan Y valor o Y precio, y ese precio por esa cantidad de acciones en el momento que ese precio es a precio de mercado, o sea, por la oferta y la demanda, y si multiplicamos eso, es el valor de la empresa hoy en ese momento a precio de mercado dentro de la bolsa de valores. Y esto lo que sirve es para tener un indicador de cuál es el valor neto de la empresa hoy en el mercado bursátil. Eso les va a permitir a ustedes determinar cuál es la capitalización de la empresa, qué tan capitalizada está o si no está tan capitalizada, y realmente cuál es la situación bursátil de la empresa. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque allí ya se empieza a ver la empresa qué tan valorizada o qué tan desvalorizada está, cómo están las acciones y demás, para que ustedes entiendan más o menos en qué situación se encuentra la empresa. El siguiente término que me parece muy importante hablar es especulación. Este término es bastante importante dentro del mercado de valores y me parece muy importante que ustedes lo conozcan y mencionarlo, porque de las especulaciones que vienen muchos, no sé si de los problemas o si muchas de las cosas no tan chéveres que pasan en el mercado de valores. La especulación es cuando los inversionistas realizan operaciones en las que aprovechan las fluctuaciones de los precios de un activo. ¿Qué pasa? Esto es lo que normalmente se llama como comprar barato para vender caro. Entonces, a mí como inversionista, que no me parece una buena práctica, a mí como inversionista no me interesa durar mucho tiempo con el activo, no me interesa la proyección que tiene la empresa, no me interesa mantener ese portafolio a X años, no, yo quiero es comprar barato, vender caro, comprar barato, vender caro. Entonces, lo que hago es que son operaciones de muy corto plazo, en donde lo que gano es esa especulación en el precio, y lo que hago es que la acción cayó, la compro, la acción subió, la vendo, y ese diferencial es lo que me gano. ¿Qué pasa? Que estos movimientos y esta volatilidad lo que genera es que se empiecen a generar vicios dentro del precio de los activos, se suban mucho, se bajen mucho, empieza a generar unas volatilidades muy grandes desde el lado del mercado bursátil, pero desde el lado del inversionista lo que hace, y voy a tratar de explicarlo en mis palabras, y esto es una opinión muy personal, lo que hace es que ustedes empiecen a jugar como en un casino, y es a especular y a ver cuándo le pegan a la bolita, si cae en el precio que ustedes quieren para ganar buen dinero y ya. Pero no es un ejercicio real o no es un ejercicio juicioso de inversión, porque la inversión en renta variable, yo se los mencionaba en otro video, el quid del asunto de la renta variable es que ustedes duren con estos activos muchos años para que ustedes perciban el crecimiento real y ese efecto del interés compuesto, y que ustedes puedan realmente ganar rendimiento sobre esa inversión y que se vea significativo. Pero si ustedes lo hacen a partir de la especulación, o lo que en el mercado se conoce como a partir del trading, no van a tener ganancias tan abismales como acá, a menos de que manejen unos valores de inversión gigantescos, y así como ganan porque lograron encontrarle el precio alto que era, también pueden perder porque si ustedes no venden o no compran en el momento que es, van a perder esa oportunidad y van a perder dinero. Esta es la parte más volátil y la parte más inestable del mercado de valores, porque es donde realmente se pierde mucho dinero. Entonces, por eso les digo, es una práctica que a mí no me gusta, que a mí no me parece que sea viable y que no se las recomiendo, porque el objetivo de tener renta variable es que ustedes duren muchos años con esa inversión o con ese portafolio, y que en el largo plazo ustedes realmente perciban el crecimiento del interés compuesto como es, y no a partir de una especulación. Lo que me lleva al siguiente término, que me da pie para que ustedes entiendan mucho de lo que ha pasado en la historia, de lo que pasó hace un tiempo en el mercado de valores, y es el crack bursátil. Cuando hablamos de crack bursátil, es cuando hay una caída vertiginosa de un activo, de una serie de activos en el mercado de valores, y esta caída se debe a situaciones de pánico o de alarma financiera dentro del mercado de valores. Usualmente este fenómeno viene antes de una recesión o de una crisis financiera, y se los quiero explicar de esta forma. Muchos de los hitos que han pasado en la historia asociados al mercado de valores, asociados a las economías de los países y demás,
vienen con un crack financiero. El más conocido, que sé que muchos lo han escuchado, es el crack del 29, donde el mercado se desplomó de una forma espantosa, donde mucha gente perdió plata y donde se desplomó todo Wall Street. Por ende, se desplomaron las economías de los países, generó que se creara una de las peores crisis en la historia. Si ustedes quieren que yo les hable más a profundidad de la crisis del 29, también me lo dicen aquí abajo y se los digo mucho más detallado y mucho más específico, pero para que me lo entiendan muy rápido, esto generó que muchas personas perdieran dinero, que muchas empresas quebraran, originó el típico video de caricatura que la gente se está suicidando y se está botando por los edificios, generó que la economía, una de las economías más estables del mundo en ese momento, que era la estadounidense, entrara en quiebra, no pudiera apoyar a Europa, desencadenara la Segunda Guerra Mundial y una cantidad de cosas terribles para el planeta. Entonces, ese es uno de los cracks más conocidos. Pero también hay otros cracks financieros que han pasado, que sé que muchos los habrán escuchado, y es uno, la burbuja inmobiliaria del 2008. Terrible, quiebras gigantes, General Motors se quebró, tuvieron que entrar a salvarla, se quebró Lehman Brothers, bueno, una vaina terrible. La burbuja de las .com en el 2000 también tenaz, una cantidad de empresas fantasma que simplemente tenían una página web y ya y todo eso se quebró. Y también lo que pasó hace poquito en el 2020 con la pandemia y con la variación de los precios del petróleo y todo esto, que también fue tenaz y que hizo que las bolsas cayeran de una forma terrible. Y es lo que ahorita está pasando en medida con las criptomonedas, con el Bitcoin, que tiene ya de por sí es un activo muy volátil, que tiene unas alzas y unas bajas abismales y súper rápidas, bueno, en fin, es muy volátil. Pero adicional a esto, lo que pasó con FTX, lo que está pasando ahorita con las criptomonedas, eso es un crack financiero, que no necesariamente todo crack financiero ha desatado una recesión económica, pero sí muchas de las recesiones económicas vienen precedidas por un crack financiero. Entonces es cuando el mercado cae en picada, cuando se enloquece la bolsa de valores, y es precisamente cuando se destroza el mercado bursátil. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque hay ciertos indicios y ciertos comportamientos, por ejemplo, de los índices bursátiles, que uno los ve en picada, como está pasando con el Standard & Poor's, que caen, y esos son vientos o son señales de posibles recesiones económicas. Y listo, estos fueron los 11 términos que les quería compartir el día de hoy. Se me quedaron muchísimos términos por fuera porque solo quise escoger 11 para no saturarlos. 11 que ustedes relacionaran con lo que ven en las noticias, con lo que leen en los periódicos, con lo que ven en redes sociales, pero adicional esos súper básicos que ustedes deben tener en cuenta en el mercado bursátil. Si escuchan ruido, me disculpan, pero está cayendo el aguacero de la vida en Bogotá y está pegando en mi ventana, y no sé si por el micrófono lo alcanzan a escuchar, y por eso estoy hablando un poquito más duro, porque ya estoy terminando el video. Así que si quieren que hablemos de otros términos que ustedes consideran importantes de inversiones, del mercado de valores y demás, déjenmelo aquí abajo en los comentarios y hacemos otro video hablando de este tema. Este tema de la bolsa de valores, de las inversiones, es tan grande y tan amplio que amerita toda una categoría de videos que vamos a estar desarrollando. Entonces, en la lista de reproducciones los encuentran como inversiones, y allí les voy a estar poniendo muchos videos hablando de este tema. Muchas gracias por quedarse hasta acá. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, que se las dejo por acá, donde les comparto información de finanzas personales, donde les comparto también tips y cositas rápidas, y les subo contenido todos los días. También no olviden seguirnos en el canal, acá en la parte de abajo, darle clic a la campana para que les notifique cada uno de los videos que estamos subiendo al canal. Video nuevo todos los miércoles y nuevo episodio del podcast Píldoras Financieras todos los sábados. Y nada, les dejo un abrazo gigante, y recuerden que la tranquilidad, y sobre todo la tranquilidad financiera, está única y exclusivamente en sus manos. Nos vemos en un próximo video.